pero ha habido momentos de muchas frustraciones. Cuando tú dices, te van a entregar los productos en X tiempo, tú tienes todo montado para el lanzamiento y los productos no llegan. Sí, hay momentos de frustraciones. Yo pienso que fue eso, cuando mis productos tenían que venir para abril y llegaron en septiembre del año pasado. O sea, todos esos meses para mí fueron casi como una agonía que yo dije, tengo que empezar a practicar lo que he aprendido de temas mentales. O sea, a tratar de cuidar mi paz, las cosas van a pasar cuando tengan que pasar. Pero sí, no es fácil. Y los primeros años no es fácil. Antes el café a mí me daba mucha acidez. Y yo, en mi caso particular, yo decía, quiero que sea un café. Si ya voy a hacer un café, quiero que sea un café en la línea saludable, que aporte cosas para la salud. Por ejemplo, tiene L-carnitina, que es un aminoácido que ayuda a convertir la grasa en energía. Sabes que hay algunos cafés que te ponen así la energía al top y luego te hace un crash. Este no lo hace. Tiene solamente 30 miligramos de cafeína, solamente 20 calorías. También hay café que tiene mucha caloría. Hay gente que dice, pero yo no sé por qué estoy sobrepeso y solamente yo tomo café y como una vez al día. Bueno, ¿cuántas calorías tiene tu café? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los empresarios, emprendedores, visionarios para poder saber cómo manejar sus negocios o sus empresas. Además, ustedes van a escuchar esas historias de vida y negocio de ellos. El día de hoy tenemos una invitada que tiene un producto, señores, de esos que a mí me gustan mucho. Y ustedes se tienen que imaginar, déjame ver, café, sí. Uno de sus productos es café. Tenemos con nosotros a Madeline Defonce. Ella es la CEO y fundadora de MD Wellness. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Súper bien, Indira. Muchísimas gracias por tenerme aquí en Secretos CEO. Me encanta tu estudio, me encanta todo, así que felicidades. Igual a ti. Muchas gracias por lo que me corresponde, pero igual a ti. Esa línea de productos de Madeline, señores. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Es exquisito, de verdad que es exquisito. Muchas gracias. Madeline, cuéntame de ti antes de entrar en la compañía. ¿Quién es Madeline? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Cuéntame un poco. Bueno, te comento, Madeline Defonce, soy dominicana de pura cepa, madre, esposa, tengo 3 niños, 25, 19 y 12, una mujer siempre muy visionaria, muy trabajadora. Venimos de La Vega, pero nos trasladamos luego a Santo Domingo y mi papá puso un taller de ebanistería para que pudiéramos tener una mejor educación y pues de ahí vengo yo. Me caso y vengo aquí a los Estados Unidos hace ya 15 años. ¡Wow! Bueno, tenemos más o menos. O sea que tú viniste grande ya. Sí, claro, claro. Ok. ¿Cómo fue ese cambio de República Dominicana, estar viviendo allá, ya teniendo tu familia y todo, a venir a Estados Unidos? ¿Cómo fueron esos primeros meses o años aquí? Ay, ¿qué te digo? Al principio fue muy complicado, fue bien retador. No quisiera decir como fue muy triste o malo, porque es verdad, las situaciones pasan porque pasan. Mi esposo entendía que no se quería retirar allá, que su trabajo estaba aquí. Yo tenía que venir a vivir con mis niños. Siempre viví cerca de mis padres. Tú sabes que la vida allá en Santo Domingo, tú tienes a alguien que te colabora con las cosas del hogar. Mi papá estaba ahí para llevar a los niños a la escuela. Entonces, cuando llegamos aquí, me tocaba todo. Y fue muy retador al principio, pero ya uno se va acostumbrando y siempre uno quiere pues lo mejor para su familia y obviamente estar aquí con mi esposo era lo que correspondía. Claro. Y tienes 3 hijos, como me comentaste, pero señores, sí. ¿qué tú haces? ¿Te metes debajo de la mesa el colágeno cada año? Porque señores, 3 hijos. Uno de 25 años y uno la ve a ella y dice, pero yo pensé que tú ni siquiera tenías hijos. O Ay, sea, gracias. Te ves muy bien. Gracias. Gracias a Dios.
El emprendimiento. ¿Cuándo comienzas o piensas en emprender? ¿Este es tu primer negocio o habías emprendido anteriormente? Siempre fui emprendedora y eso lo aprendí desde pequeña. Mi mamá, como te dije, mi papá tenía un taller de banistería y mi mamá en la sala de nosotros no había muebles. Entonces ella ahí vendía taza, platos, sábana, llevaba o sea, siempre la veía ella buscando un extra para pagar el colegio, para cosas así. Entonces yo tenía ya eso como en la sangre. Pero cuando ya yo crezco, que tengo también mi hija en la adolescencia, me vi forjada a yo tener un trabajo de lunes a viernes, pero también los fines de semana yo tenía que vender cosas. O sea, yo vendía los zapatos, vendía perfume, me mandaban maleta de Panamá en esa época y yo vendía, siempre lo tuve muy, eso como en la sangre, como bueno, yo quiero un dinero extra, yo tengo que vender algo. Pero ya emprendimiento como tal, este es el tercero. O sea, yo he venido escalando de diferentes productos, mejorando la parte visual, mejorando lo que es el contenido, la sustancia del producto y también a nivel de inversión más grande. ¿Cómo surge o de dónde así dijiste un buen día? Bueno, vamos a hacer esta compañía MD Wellness y va a tener tal producto y tal producto. O sea, ¿cómo te surge esa idea? Mira, tú sabes que los visionarios, yo me considero una mujer muy visionaria, o sea, yo veo las cosas mucho antes de estar siquiera en papel. Entonces, por ejemplo, yo sé que el café es la segunda bebida más consumida después del agua, no es ni el vino ni el whisky, es el café, aparte de que yo amo el café. También estaba sufriendo por los síntomas de la premenopausia, yo dije, yo voy a sacar un producto que ayude a las mujeres con esto, que muchas veces no se habla, porque entendemos, van a decir que yo estoy mayorcita. No, eso es un cambio hormonal que pasamos todas las mujeres a cierta etapa de la vida. Entonces, yo como que fui conectando con algunas experiencias personales mías y fui creando. O sea, yo tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos de ingredientes, de cómo se verían los productos, porque ya yo lo había visto primero en mi mente. ¿Cuál es el primer producto que te decides, voy a sacar este producto o lanzas toda la línea de una vez? Bueno, en el 2021 lancé lo que es Bodyworks, que tenía 12 cremas para la piel, el rostro, las ojeras, y también lancé un colágeno. Pero en esos días pues fallece mi papá, como que no le di tanto calor a ese emprendimiento, pero en ese momento saqué cremas para la cara y también colágeno. Entonces, después el colágeno se convierte en parte de esta tirada de productos, por decirle así. Así es, mi bebé. Y dije, no lo puedo dejar porque de verdad, o sea, me ha ayudado a mí físicamente, o sea, no tengo Botox. Entonces, sí, el colágeno hace su función en la elasticidad de la piel y es algo que yo pienso que todo el mundo deberá de tener como suplementación diaria. Entonces, yo dije, el colágeno en esta nueva etapa no se puede quedar. No se queda el colágeno. No. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido ya cuando dices, ok, este es el tipo de emprendimiento que quiero que los productos se vean de tal forma, quiero que sean esta cantidad de productos, todo eso? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido en el emprendimiento? Mira, ha habido varios. Y ahora puedo, tú sabes, sonreírme y todo, pero ha habido momentos de muchas frustraciones. Cuando tú dices, te van a entregar los productos en X tiempo, tú tienes todo montado para el lanzamiento y los productos no llegan. Sí, hay momentos de frustraciones. Yo pienso que fue eso, cuando mis productos tenían que venir para abril y llegaron en septiembre del año pasado. O sea, todos esos meses para mí fueron casi como una agonía que yo dije, tengo que empezar a practicar lo que he aprendido de temas mentales. O sea, a tratar de cuidar mi paz, las cosas van a pasar cuando tengan que pasar. Pero sí, no es fácil. Y los primeros años no es fácil. Yo me imagino que sí. Bueno, lo sé de primera mano porque yo también he tenido mis emprendimientos así. Pero cuando estas cosas te han ocurrido, aparte de lo que es la salud mental que hay que cuidarla y trabajarla, señores, ¿fue fácil el buscar los suplidores? ¿Cómo tú conseguiste esta parte de los suplidores, de saber cuál realmente te iba a ser funcional? Porque de productos, líneas blancas, hay muchas. Entonces, tenemos que cuidarnos incluso de eso. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, lo primero que yo no quise trabajar con líneas blancas.
dígase los productos que están ya formulados en estas compañías, manufacturers o laboratorios, y que simplemente le ponen tu logo. No quise hacer eso, quise mandar a manufacturar mis productos con un equipo de formulación porque yo quería hacerlo del principio y lo quería hacer lo mejor posible. Y yo dije, no importa qué tiempo me tarde hasta que los productos estén listos, porque dura un proceso en hacer, ¿verdad?, que todos los ingredientes marchen bien. Y yo dije, yo voy a esperar lo que tenga que esperar, voy a invertir lo que tenga que invertir, porque yo desde el principio sabía lo que yo quería. ¿Y cómo creaste entonces las fórmulas? Las fórmulas son creadas por ti, tienes un equipo que hace esto, sí. Tú más o menos te imaginas, bueno, yo quiero que este café sepa de tal forma. ¿Cómo fue? Sí, pues yo ya había estudiado mucho los ingredientes porque me gustan las cosas naturales, me gusta mirar los labels de los productos que yo voy a poner en mi cuerpo, y yo entendía que si iba a brindar eso tenía que ser lo mejor para mis clientes. Sí me involucré mucho en el proceso de la formulación, más no hice yo la formulación, sino un equipo de profesionales que sí saben, ¿verdad?, que ese es su trabajo, porque yo soy la visionaria, pero ellos sí saben cómo ya poner todos los productos, los ingredientes que se conviertan en un producto de calidad. El café, vamos con el café primero. Vamos a hablar de ¿Qué es tu favorito? Vamos a los productos. El café. Señores, antes de que ella me diga qué tiene el café y todo lo demás, ustedes saben que soy súper cafetera. Y yo probé este café, a mí me gustó mucho, te lo comenté, me gusta cómo se disuelve, me gusta el sabor, que el café se toma sin azúcar, pero hay algunos que hay que echarle azúcar, sí. Pero este no, este tiene un buen sabor, es bien digerible. ¿Qué contiene? ¿Qué beneficios podemos obtener tomando este café? Mira, lo primero es que antes el café a mí me daba mucha acidez, y yo en mi caso particular yo decía, quiero que sea un café, si ya voy a hacer un café, quiero que sea un café en la línea saludable, que aporte cosas para la salud. Por ejemplo, tiene L-carnitina, que es un aminoácido que ayuda a convertir la grasa en energía. Sabes que hay algunos cafés que te ponen así la energía al top y luego te hace un crash. Este no lo hace. Tiene solamente 30 miligramos de cafeína, solamente 20 calorías. También hay café que tiene mucha caloría. Hay gente que dice, pero yo no sé por qué estoy sobrepeso y solamente yo tomo café y como una vez al día. Bueno, ¿cuántas calorías tiene tu café? También tiene aceite de coco. Yo le echaba siempre un poquito de coco a mi aceite y dije, bueno, lo voy a incorporar aquí. También tiene melena de león, tiene chaga, que son hongos muy saludables para el cuerpo humano. Y tal vez hay personas que pueden pensar que hay otros cafés que también tienen hongos y que también dicen que tienen estos beneficios, pero ¿qué diferencia es de los otros cafés parecidos a él? Claro que sí. Mira, nosotros ahora mismo somos el café de hongo número 8 en todo Estados Unidos. La diferencia es que nuestro café tiene grass-fed butter, o sea, tiene mantequilla, que lo hace como un latte saludable, que otros cafés no lo tienen. Es el único formulado con grass-fed butter. Y también que no tiene azúcar. Aparte de que hay café de hongos que no tiene ni siquiera cafeina. No, o sea, no tiene café. Eso que tú acabas de decirme ahora, puedo entender por qué se disolvió tan fácilmente y no quedaron grumos. O sea, cuando yo lo estuve realizando, aparte, un beneficio que le vi yo, que no me lo ha dicho ella, es que con el cup que tiene, tú haces una buena taza de café. Sí. O sea, hay algunos que tú con una cucharadita de esta puedes hacer tal vez 8 onzas, 4 onzas, pero yo hice una buena taza de café solamente con una cucharada. O sea, que también es muy, muy bueno, el sabor no se cambia. O sea que eso es así, sí tiene 28. La redundancia. Sí, tiene 28 servings, porque hay otros cafés también que tienen solamente 10 servings, 15 servings. En comparación con este tiene todo el mes de café por el precio, ¿verdad? O sea, $1 por taza, no es dinero. Súper bien. Claro. Está súper bien. Entonces vamos al segundo producto. Veo que tienes probióticos y el otro es algo como para la menopausia. Sí, que también ese es mi bebé. ¿Cuántos bebés tiene Madeline? Como 7 y 3 hijos en mis productos. Mira, tenemos aquí lo que es un probiótico, tiene achicoria, ayuda con la salud digestiva y también ayuda a regular el pH. Es muy bueno. Personas desde los 18 años se lo pueden empezar a tomar. También tenemos aquí la vitamina para la menopausia. Tú sabes, a mí me empezaron a hinchárseme las manos y los pies. Y yo no entendía por qué, porque yo no había llegado a mis 40 años. Y eso es la premenopausia.
porque la menopausia en sí empieza después de los 55. Entonces siempre es bueno tomar suplementación. Esto es totalmente natural, tiene 17 ingredientes, plantas, vitaminas, magnesio, todos los nutrientes que necesites para quitar la sudoración, los dolores de cabeza, algunos síntomas que uno dice, ay, estoy de mal humor y no sabe por qué. Bueno, la premenopausia, o sea, tú sabes, antes de los 55 uno no lo entiende, no está tal vez tan educado en eso, porque yo era una que yo decía, es que yo no entiendo por qué tengo sudoración o por qué me duele la cabeza. Y es algo que nos pasa muy frecuente a las mujeres, tú sabes. También tengo aquí el colágeno que viene ese es el otro producto que yo quiero que hablemos detalladamente, así como lo hicimos con el café, porque yo le decía a Madeline cuando me presentó sus productos, yo voy a probar este colágeno, así, incrédula y todo. Yo voy a probar este colágeno, porque yo he probado muchos colágenos y no me gusta el sabor. Y lo probé, y cuando lo probé le decía ella, me gusta el sabor. O sea, no es un sabor invasivo, también se disuelve muy fácilmente, no quedan esos grumos. Entonces, háblame un poco de este colágeno y por qué es así. Porque no es igual a los otros. No, bueno, ese tiene un nutriente que se llama dextrin, que ayuda es como un nutriente disoluble, que ayuda a que la mezcla, tan pronto se mezcle con el agua, no se haga grumos, sino que se disuelva instantáneamente. Tiene una alta concentración de vitamina C que ayuda también al rejuvenecimiento, las líneas finas, el sistema inmune en general. Tiene ácido fólico para renovar los glóbulos rojos, y más en esos esas visitas mensuales que tenemos nosotros las mujeres, es muy importante tomar también ácido fólico, y también tiene biotina para ayudar con las manos, ¿verdad? Con las uñas, con el pelo, con la belleza en general. Y te voy a decir algo, yo pienso que todo el mundo debería de suplementarse con colágeno. A veces hasta de manejar nos duele mucho la rodilla, porque estamos sentadas en esa posición por mucho tiempo. Claro. Trabajando en la oficina, estamos sentadas por mucho tiempo así. Entonces hay que tomar su colágeno, porque después de los 25 años no lo producimos igual. Así es. No, es que no. Y mucha gente bromea, por ejemplo, cuando hay un hombre o una mujer que tiene una pareja mucho más joven. Está tomando colágeno. Porque no producimos colágeno después de cierta edad. Sí. O no lo producimos en la misma cantidad. Correcto. Y eso es imprescindible para el cuerpo humano, sí. Para, como dices tú, para las rodillas, para los codos, o sea, a veces creemos que un dolor es artritis, sí. Es osteoporosis, y es tal vez que te falta colágeno. Sí, eso es así. Y, o sea, tan sencillo, tiene 30 sachets, se lo pueden llevar en la cartera, tomárselo en el carro, en el gimnasio, en la oficina, o sea, súper O sea que práctico. Los productos vienen siendo todos para durar un mes, vamos así a decir. O sea, el colágeno viene en los sobrecitos, que son 30, ¿no? Sí. Te dura el mes completo. El café también te puede durar el mes completo. Ajá. Y las pastillas también. O sea que si tú compras este combo, por decirlo de alguna forma, es saludable, te dura todo un mes por un precio económico relativamente. Súper módico, porque mira, lo primero que son productos naturales. Hay productos con químicos que son muy fuertes y nos pueden dañar otro organismo de nuestro cuerpo. Esa es la gran diferencia de los suplementos naturales a otros suplementos. Son suplementos completamente naturales, elaborados, ¿verdad?, con la más alta calidad, que es sumamente importante. ¿Quién elabora tus suplementos? ¿Dónde lo elaboran? O sea, es sumamente importante. ¿Qué tipo de estrategia estás utilizando tú? Ya saliéndonos de lo que son los productos, ya saben cuáles son todos los productos. Ahora sí. Vamos de nuevo al negocio. Ajá. ¿Qué tipo de estrategia o cómo planteaste tú que ibas a hacer el posicionamiento de tu producto ya como visionaria? Mira, cuando salimos al principio, hace algunos meses, estaba tratando en el mundo digital. Y de verdad que me apasionaba y todo lo demás. Pero yo entiendo que el boca en boca y las ventas en frío es donde el cliente realmente tiene una experiencia con el producto. Por ejemplo, estamos haciendo demostraciones en diferentes supermercados todos los sábados, y de verdad que ha tenido una acogida increíble. Ya estamos en aproximadamente 8 supermercados entre Connecticut y ahora aquí en el área triestatal. Y nuestra intención es expandirnos, o sea, vamos a hacer una acción masiva para en los próximos meses colocarnos en la mayor cantidad de supermercados en el área de aquí de New York, New Jersey, Boston y Connecticut. Porque como tú dices, o sea, todo, siempre he dicho, todos los negocios son diferentes, aunque tengan un mismo rubro, y ustedes saben que lo hemos hablado. Tal vez lo que te funciona a ti no me funciona a mí, y viceversa. Entonces tú descubriste que la estrategia para tu producto, la ideal fue
el boca a boca, el hacer esos testing en algunos lugares. Ella me comentaba incluso cuando hago un testing en un lugar, mis ventas suben inmediatamente. Online, sí. Entonces, eso te funciona. No le funciona a todo el mundo, pero a ti te funciona. Sí, me está funcionando, lo estoy disfrutando, estar cerca con los clientes, poder explicar los beneficios de los productos, para mí ha sido muy importante, o sea, que ellos sepan lo que están consumiendo. Y cuando yo hago las demostraciones, mis ventas online al otro día se triplifican, porque las personas que solamente tomaron un testing y no me compraron, al otro día se van online, miran la página y dicen, ok, I'm gonna order. Sí, es que mira, muchas cosas se automatizan, estamos en la era digital totalmente, sí, y en la inteligencia artificial, pero yo soy de las personas que digo, por más inteligencia artificial que exista, las personas quieren lo humano, sí, las personas quieren el contacto, las personas quieren que tú le expliques, que tú le digas. Entonces eso te es funcional porque es un producto que el que bebe café, señores, lo bebe porque lo ama. Sí. Entonces tú quieres escuchar, tú quieres probar, no solamente ver algo digital. Entonces, qué bueno que sea funcional eso para ti. Ya casi finalizando, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo ves tú MD Wellness? Mira, yo lo veo grande. Yo, si Dios quiere, para diciembre cierro con ventas de $1 millón. ¿Cómo va a pasar? Con mucho trabajo de mi parte, de mi equipo, y también Dios tiene que hacer lo de él allá arriba. Pero este año esa es mi visión, yo cerrar con $1 millón en ventas. Me veo con aproximadamente 15 productos en los próximos años. Tengo un anti-aging, te comentaba que tengo dos formulaciones de café también que quiero lanzar, pero todo, ¿verdad? Tenemos que ir poco a poco, como somos una empresa nueva. Pero si tú me hablas de visión, yo me veo grande, expandida por toda Latinoamérica, teniendo cafeterías como otras grandes marcas. Así nos vemos. Ay, qué chévere. Yo como que lo veo también. De verdad que sí. Si hay una persona que quiere poner un negocio parecido al tuyo o en esta línea de productos, ¿qué consejo le darías? Primero, que se eduquen en lo que quieren hacer para que no cometan muchos errores, aunque siempre de los errores también se aprende, pero para que puedan utilizar el tiempo, ¿verdad? Lo mejor posible, que se eduquen, busquen mentores en el área que quieren trabajar. Diría también que miren bien con las personas que se juntan, las energías son muy importantes, los consejos de quien los reciben son muy importantes, y que sigan adelante, que no pongan sus sueños en una gaveta por ninguna razón, que luchen, eso es hoy sí, mañana también, y que se obsesionen con eso que tienen en su mente y en su corazón. Tienen que enamorarse de su proyecto. Así es. Bueno, ya sí tengo que finalizar ahora la entrevista, pero no puedo dejarte ir por dos cosas. Uno, ¿dónde conseguimos el producto? Pueden visitarnos en nuestra página web mdwellnessdynamics.net. También pueden escribirme en WhatsApp 914-648-1521. Síganos en nuestras redes sociales, MD Wellness Dynamics con la rayita abajo en Instagram y también en Facebook. Bueno, y si usted va a ir a CEO Talk Innovation, que yo le dije a usted que tiene que comprar su boleta rápido porque se están terminando, va a encontrar una de nuestras experiencias gamificadas con MD Wellness. O sea que si usted no lo ha probado y lo quiere probar, quiere saber qué pasa, cómo sabe, cómo se siente, cómo huele, tiene que ir a CEO Talk Innovation también para que lo vea. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, gracias por estos espacios para nosotros, los visionarios, la gente que estamos trabajando todos los días. De verdad que sí, esto está hermoso, y felicidades por tu canal. Muchas gracias a ti también. Y felicidades en el evento, vamos a estar allá apoyándote. Claro que sí. Señores, gracias por haber estado con nosotros hoy. Como les dije, ya ustedes tienen que ir a comprar su boleta. Suscríbanse también a nuestro canal, sea si nos estás viendo a través de Telemedios Canal 8 allá en la República Dominicana. Gracias. Si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te recuerde cuando subimos un video nuevo. Si nos estás escuchando o viendo por Apple Podcast o Spotify, también tienes que suscribirte y compartir estos episodios. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.